Jorge, ¿sabés que antes de llegar al canal estuve hablando con alguna gente que me ratifica que no hubo ninguna presentación formal a la doctora Servini por el asunto de la cancelación de las PASO? ¿Y quién dijo que hubo una presentación formal? En ningún momento dije que hay una presentación formal. Lo que sí, y ayer era el tema, casi te diría, en altos niveles de la justicia, se comentaba, y sin gran sorpresa, se comentaba que el jefe de asesores del presidente Mauricio Macri, José Torello, planteó en conversaciones casi seguramente informales, tal vez telefónicas, tal vez en presencia, la cancelación de las PASO, pero no las PASO del 2019, las PASO del 2017. ¿Pero no tiene que ser el Congreso el que hace eso, Jorge? Bueno, esto es lo que discutían presidencia, por supuesto que el señor Torello, con todo el aval del presidente de la República, con la jueza electoral Servini de Cubría. Por supuesto que va a haber, según mi información, consultas con la Cámara Electoral. Claro. Y, por supuesto, que se discute sobre la pertinencia, sobre la viabilidad o no de cancelar las PASO a esta altura. Pero que se habla del tema de la cancelación de las PASO, se habla, y yo no salgo a hacer operaciones políticas. Si digo es porque me parece que tengo hasta una obligación informativa con los que a uno lo siguen. Y bueno, y esto está ahí. Y te diría más, no tengo bien chequeado si no fue el propio presidente quien se comunicó telefónicamente con la doctora Servini de Cubría. Ahora, también te puedo contar cosas mucho más interesantes que tienen que ver con las interpretaciones alrededor de esta posible cancelación o realización de las PASO. Es una gran pregunta. ¿Y si gana la doctora? No dicen doctora ellos. No. ¿Y si gana la doctora? Y aquí te diría... Las PASO. Claro, las PASO. Y aquí te diría, hay dos interpretaciones que se estudian en el tercer gobierno radical al máximo nivel. Una de ellas es, si gana la doctora, es conveniente que se realicen las PASO, porque para la general puede cundir el terror de la sociedad y evitar ese triunfo de la doctora en la elección que vale, que es una elección plagada de operaciones políticas que me parece que tenemos que detallar y analizar. Indudablemente. ¿No es cierto? Ahora, también hay otra interpretación. ¿Qué pasa con los mercados si gana la doctora las PASO, como algunos sostienen, y según mi información, y tampoco es ningún acto efectista, si gana por un porcentaje más o menos amplio estas PASO, y también como producto de algunas acciones desacertadas. Del gobierno. Claro, de la creencia que Randazzo, que finalmente se metió en el bolillero, así es muy importante estar adentro del bolillero, porque hay candidatos que se dan el candidato y vos das la vuelta al bolillero, nunca salen las bolillas porque no están en el bolillero. Claro. Pobre Pino Solana, que también es candidato y nadie menciona que él esté en el bolillero. En el bolillero hay 4, ¿no es cierto? Randazzo llega al 4º lugar. Ahora, está la izquierda dura, que no cuenta, pero suma 5 o 6 puntos. Claro, están ahí entre todos 5 o 6 puntos y haces cuenta. Si la doctora tiene 35, si hay, o 34, si 5 o 6 tiene la izquierda, ya van 40. Si Randazzo a hoy, un randacista con el que hablé por la mañana, me dijo que están en 7, 8 puntos casi seguros, yo diría en 7...
serán 6, pero bueno, por matemática te diría, ya estamos en 46, 47 puntos. Es decir, quedan 53 puntos para repartir entre el tercer gobierno radical, entre el pobre Bullrich, al que nadie nombra. Me parece que tenemos que estar diciendo Bullrich o Campo 3 minutos seguidos, ¿viste? Para por lo menos instalarlo. Hay un quinteto, vamos a hablar de eso. Se intentará, pero hoy se habla como del candidato, se habla del gobierno, se habla que la elección la va a hacer la señora María Eugenia, la gobernadora, que la va a tener que hacer Macri. Carrió también habla en nombre de la provincia de Buenos Aires y me parece que entre ellos mismos lo opacan. Y ya te dejo. ¿Y cuál es el desacierto? El creer que Randazzo le saca votos a la doctora. Claro. En realidad, Randazzo, al que le rapiña votos fundamentalmente, es a Sergio Massa. Claro. Ningún peronista que esté dispuesto a apoyar a Randazzo va a votar a la doctora. Déjame reaccionar en una doble dimensión. Dale, sí. No, porque dijiste cosas muy importantes. Primero, un eventual triunfo de Cristina en Las PASO, ¿hasta qué punto puede disparar un realineamiento de votantes de Las PASO a octubre? Tenemos muy pocos casos de pasos previas a esta como para tener teoría. No hay teoría. Tuvimos paso en el 2011, 2013, 2015, son 3 observaciones, la verdad que no es relevante. Pero en general se estiran las diferencias, es decir, el primero saca un poquito más, le saca más distancia al segundo. El efecto licuadora, el riesgo licuadora, se le licúan al tercero y al cuarto. Ahora, ¿qué ocurre en esta elección en particular? Cristina quería romper su techo histórico y por eso se reinventa en esta versión empática, sensible, la candidata de la desilusión monetaria. Eso le da un recorrido mayor al que tenía hasta el 2015, después de coronar un recorrido complejo, perdiendo 3 de las últimas 4 elecciones en la provincia de Buenos Aires, 2009, 2013 y 2015. Al cambiar, atrapa justamente un segmento de clase media que votó por Scioli en la segunda vuelta, en la elección del año 2015, y que indudablemente está muy condicionado por la cuestión económica. Ahora, el escándalo debido y en general la cuestión corrupción vinculada a todo el fenómeno kirchnerista, de la cual ella no se puede naturalmente, distanciar, le genera un gran ruido, porque ese es un electorado donde ese tema complica. No es el electorado duro, más fiel, sino por el contrario es un electorado que tal vez esté distanciado, por supuesto, del parámetro oficialista de Cambiemos, pero que esto les genera mucho ruido. Por eso generó, de hecho, vos sabés que estuve hablando con una exalumna que está en el equipo de comunicación de Cristina y me decía que lo de que debido les cortó un poquitito la estrategia, ¿no? Me dispara otras cosas lo que decís vos. Para mí, y creo que lo he dicho, el segundo gran error del gobierno es poner tanto énfasis en la cuestión corrupción, como si fueran un partido de oposición y no oficialista. Claro. Suponer que todavía da leche electoral el tema de la corrupción kirchnerista me parece que es un error de análisis político, porque, lo he dicho en alguna otra ocasión, vos la ponés a la doctora hoy con un antifaz que asalta dirigencias y ya es lo mismo, el que va a votar a la doctora va a votar igual a la doctora. Se llama costo hundido eso. Y el gobierno, al poner tan alta la vara en el tema de la corrupción, tiene que estar absolutamente seguro que es un gran reproductor de agua bendita. Ahora, si no hay tanta agua bendita y aparece algún agua que baje turbia, como decís vos, como en aquella película de Hugo del Carril. Maravillosa. Claro, basada en la novela del gran camarada, ¿cómo se llamaba ese libro? Los ríos, bueno, ya me iba a acordar. Si de pronto algo aparece, nadie va a dudar, porque verdaderamente son reproductores de agua bendita, tanto en la provincia de Buenos Aires como en el maxiquiosco de la capital. No hay nada que se pueda olfatear como negocio, ¿no es cierto? No, pero pensar... El tema del negocio le corresponde al malo, sí, ¿no es cierto? Que me parece que es de un maniqueísmo estremecedor
Y la construcción de Julio De Vido como la nueva Morsa, como la Morsa versión 2017, Claro. me parece, intuyo que está un poquito, te diría, confusa, muy firme pero diluida, y cuando dicen, si habla De Vido no va a hablar. No. De Vido no te va a decir que, por ejemplo, al que lo quiere apresar y desaforar, gracias a De Vido fue ministro de Seguridad. ¿Te referís al fiscal Stornelli? Pero esto es verdad, es casi obvio, y me parece alarmante que los colegas que lo saben no lo digan. Es la causa Skanska, ¿no? Fue ministro de Seguridad porque había una necesidad política de sacarlo a De Vido del caso Skanska. Sí. Caso Skanska que generó 2 ministros de Seguridad, no uno solo, aunque el caso fue distinto. Claro. El que era juez también era el juez Montenegro, hoy también candidato, y también después ministro de Seguridad. Así es. Ahora, no solamente esto es un detalle casi te diría menor, pintoresco, pero cuando dice Carrió todo lo que sabe De Vido, si llega a hablar De Vido, la verdad, casi que le conviene a todo el mundo que no hable. No solamente, fíjate que Báez en Cana ya bastante tiempo, veremos si sale ahora por una cuestión de salud, ¿no? López ya lleva un año en Cana. Hay otros, Jaime y otros menores, actores más de reparto. Nadie habló. O sea, es notable, o el miedo, o la disciplina, o por algún motivo, nadie de forma unilateral llama a un juez y dice, acá tengo información que puede ser relevante en nuevas investigaciones. Acordate que nos reíamos cuando estábamos en la mesa de animales, que yo los cargaba a los muchachos. Que ya vi en el... Pero por favor, Lázaro, no hagas quedar mal a los muchachos, arrepentite. Todos piden que te arrepientas, hay un grito colectivo de arrepentimiento. Cero arrepentido. Bueno, no es un dato menor. Y yo no creo que tampoco De Vido cuente cosas que, por ejemplo, yo puedo saber. ¿Ejemplo? De favores que le hizo a algunos empresarios que estaban en la Cámara de Construcción, cartelizada, como decía el ministro Labaña, pero por supuesto que esa cartelización no ocurría en la Cámara de la Construcción. Transcurría en la camarita, que es una oficinita aparte que me hace acordar a las ligas de los remates judiciales. Claro. ¿Lo sabés cómo eran las ligas de los remates Por judiciales? supuesto. Quizás habría que aclararlo un poco más. Se remataba, los compradores se ponían de acuerdo, uno se quedaba con la boleta, se iban con la boleta del precio más barato que podían sacar y se volvía a rematar en el café de al lado. Claro. Bueno, el café de al lado estaba reemplazado por una oficinita donde se sentaban los tipos y te decía, esta obra es para Bernstein, aquella es para Cis, la otra es para el otro, y a esa camarita no podía entrar la empresa, en principio, la empresa de los Macri. Y creo que por la intervención de este hombre, se sentaron y pudieron comenzar a trabajar normalmente. Bueno, Franco Macri se le vendió a Calcaterra, ¿no? Creo que en 2005, esto fue al antes, comienzo. esto fue antes. Ah, ok. La venta ocurre cuando Macri Es diputado, 2005. Cuando Macri es jefe de gobierno. Ah, 2007. Cuando es jefe de gobierno. El tema ese, en realidad, el problema no es IEXA, el problema no es Marcelito Mindling, el problema ni siquiera es Odebrecht. El que quiere investigar o el que quiere poner algún palito en alguna rueda, y que investigue Gela. Gela es la empresa que se quedó con el soterramiento, la empresa italiana. La empresa italiana que se quedó con el soterramiento, que está sujeta a muchos rumores maliciosos que yo no me voy a acercar. Pero por supuesto, como de costumbre. Como corresponde a un demócrata, a un caballero. republicano como yo. Sí. Decime una cosa, retomemos el tema de los mercados que por el tema de si gana la doctora. No, porque yo creo que es una hipótesis que alarma a locales y sobre todo a extranjeros. Y de hecho,
todo este corrimiento reciente del dólar, que no es grave desde el punto de vista de lo que es el valor real del tipo de cambio, pero hay un segmento de los argentinos muy sensibles a modificaciones, claro, por razones obvias, ¿no? El valor del dólar. Estoy obligado primero a especular, ¿no? ¿Qué ocurriría con el mercado cambiario si efectivamente hay un triunfo de Cristina? Recordando, Jorge, que el blanqueo hizo que los argentinos ahora tengan en la FIP por lo menos una parte mucho más relevante de su patrimonio declarado. Antes siempre quedaba un pedacito afuera, importante, y ahora ya está dentro. Yo creo que eso puede disparar algunas reacciones de una dimensión superior a la que hasta ahora teníamos, porque hay más plata, simplemente por eso. Y otra cuestión también tiene que ver con lo que ocurre afuera, ¿no? Porque este es un gobierno que puede seguir financiando el déficit fiscal de forma gradual. Con endeudamiento. Con endeudamiento, porque los mercados le prestan. A una tasa mucho menor a la que pagábamos antes, tampoco es una tasa demasiado barata. Y estratégicamente el horizonte, bueno, se nubla un poco. Se nubla, ¿no? Por más, claro, que es una elección en mitad de mandato. Ya Morgan Stanley, ¿te acordás? Hace unos 10 días hablaba de la reversibilidad de las políticas. Un triunfo de Cristina pondría de manifiesto, aunque sea por un par de puntos, con un tercio duro de los votos, que de todas formas hay una caída en términos relativos de la chance de que las políticas del presidente Macri sean sustentables en el tiempo. La pregunta es cómo reacciona la política en general y el gobierno en particular ante esta coyuntura. Si uno fuera francés diría cohabitación. Primero te diría, tomemos conciencia de la fragilidad institucional. ¿Entendés? Si es tan intensa la debilidad como para creer que un triunfo legislativo de la doctora puede desatar todos esos temores. Le otorgan un poder a la doctora como si fuera una líder revolucionaria que baja de Sierra Maestra a impartir justicia y la dictadura del proletariado, y en realidad no tiene nada que ver con su cultura. Es una muchacha que va ahora por el ciudadanismo. Ni siquiera es peronismo culposo. Y lo que pasa es que hay una especie de memoria, y yo escribo algo que va a salir pronto en el portal y que tiene que ver con los empresarios, con lo que vos hablabas de qué es lo que van a hacer los mercados, qué van a hacer los empresarios. Los empresarios están muy descontentos, están desencantados. Así es. Pero así todo, estamos y apoyamos a Mauricio. Es la vieja opción que en algún momento le hablamos. Lo menos malo contra lo peor. Así es. Y esa creencia que lo peor, lo que viene, si vuelve este populismo, nos puede llevar al mito de Venezuela, una tontería sublime, te diría, ¿no es cierto? Pero, desde el punto de vista de la lógica actual de la política económica, un triunfo de Cristina implicaría indudablemente la necesidad de un replanteo profundo, muy profundo. Y allí, hacer asociación libre, hacer conjeturas. Estamos, ¿no? Por supuesto, hablando... A mí no me gusta mucho, porque yo soy ficcionista. Yo escribo ficciones. Claro. Como yo escribo ficciones, te puedo armar una ficción más o menos extraordinaria. Es especulativo. Claro, es conjetural. Yo sé qué es lo que puede pasar en el peronismo. Claro. Por supuesto que a peronistas que más o menos buscan su espacio, le va a convenir mucho más una doctora menos poderosa. Gobernadores, ahora, por ejemplo. Si la doctora gana, vos sabés que en el peronismo y en la política argentina en general, siempre se produce una enorme solidaridad hacia el vencedor. Siempre se quiere ayudar al que gana, ¿entendés? Y el que pierde es un derrotado, culpable, que se merece directamente el escarnio o el fusilamiento por la espalda, como Aníbal Fernández, ¿viste? Que lo tiran. Y ahora quieren construir otro, más o menos en ese nivel, porque todavía se cree equivocadamente que la corrupción sigue dando leche electoral. Hablamos un poquito el otro día de esto, y yo quiero retomar la idea porque te ayuda a entender un poco las estrategias discursivas de cada uno de los espacios, Jorge. Esta es una elección en la cual cada candidato, en el caso de Cambiemos, es el presidente, María Eugenia y el quinteto. No escuchás de Bullrich porque es un quinteto, ¿no? En algún sentido... ¿Quiénes son los cinco? Bueno, Bullrich, Cintia González. Representante del mosquismo, sí.
Claro, es del mosquismo. la Claro. mujer de Manuel Mosca, pero con una trayectoria muy importante, sobre todo en su gestión en el SOMU, ¿no? El sindicato del Caballo Suárez. También tiene que ver con su mérito es la prisión, así se presenta, Sí, sí, sí. del Caballo Suárez. También tiene que ver con la misma explotación argumental que puede hacer como gran estrella o vedette Carrió Sí. o la Ocaña. señora Ocaña. Claro, claro. Y en el masismo, la señora Stolbizer, que Exactamente. son las damas afectadas por el síndrome TN. Eso es maldad pura. No, el síndrome TN, que es un síndrome muy penetrante, sobre todo en lo que tiene que ver con la denuncia, que esto está enmarcado en esa pelea con el kirchnerismo, que yo sé que a vos te interesa, Sí, porque claro. esto tiene que ver con el grupo Clarín, ¿no? No, me interesa en el contexto de la No, fusión no, por supuesto, sí. de Cablevisión y Telecom, porque simboliza la derrota final del proyecto kirchnerista, ¿no? Para Néstor Kirchner, Telecom era un objetivo estratégico, en obsesión. Hizo cosas extremas y muy poco prolijas en algún momento. Hizo disparates. Bueno, dicho, Hizo disparates. es mucho más correcto ponerlo de ese modo. Si filmamos Italia. Es el viaje a Italia Contémoslo, porque fue una de maravilla. Matías Así Garfunkel es. Madanes, con toda la licencia del presidente y de la esposa hacia Roma, acompañado de unos muchachos que una legión extraordinaria, El Corcho, Claro. Frank Holder, el espía permitido de la CIA que andaba, que daba vuelta por acá, Moneta. La verdad que eso fue, y que tuvo algunas derivaciones que son verdaderamente para una serie Es la Armada de televisiva, Leones, literalmente. televisiva, lo que fue esa cuestión de Telecom. Pero vayamos más a este tiempo. La cuestión anunciada que era la alianza que estaba clavada de David Martínez Así es. con su socio en otra sociedad mucho más grande. Recordemos, David Martínez es un financista mexicano muy poderoso que dirige un fondo que se llama Fintech. Fintech. Un fondo que nunca había controlado empresas directamente, sino activos financieros, deuda. De hecho, tenía deuda argentina en la época de la reestructuración. Yo conozco ese fondo hace muchísimos años, tiene una reputación en el mercado financiero muy sólida. David Martínez, una figura que de pronto irrumpe. Me dicen que es vivísimo. Es muy rápido. Es vivísimo, es un hombre que mira abajo del agua en el riachuelo, Muy rápido. identifica todo, Beto Valentín Alsina, te dice. Sí. Vino acá y siempre hizo muy buenos negocios. Tienen ese equipo unos latinoamericanos también Y son la experimentados. portada de Noticias de Hoy, este caso. No David Martínez, pero la portada de hoy Bueno, porque él de fue la revista Noticias. Claro, él fue un socio financiero fundamental por su liquidez, tanto en Telecom en su momento, como sobre todo en Clarín, ¿no? En Cablevisión. Y, digamos, hasta se pensó... Si hablamos de David Martínez, no hay que obviar que fue socio de Kirchner en el primer intento de Chicone, de quedarse con Chicone. Bueno, eso te iba a decir. Él tenía muy buenos vínculos con el gobierno también de supuesto. Cristina. O sea, un tipo con diálogo muy generalizado, ¿no? La pregunta es cómo sigue este episodio. Yo no tengo, te voy a ser sincero, yo creo que la convergencia tecnológica y la construcción, digamos, de estos proyectos empresariales tan ambiciosos son buenos si hay una excelente regulación y se fomenta la competencia. Porque he visto en otros países que esto genera servicios de mayor calidad, pero necesitas una excelente regulación. Y eso requiere un Estado autónomo, capacitado para Tu explicación sancionar. es maravillosa. Vos lo que me querés decir, que es lo que dice la hinchada, que Clarín se quedó con todo. Y lo que dice la portada de noticias de nuestros colegas de noticias lo ponen a Mauricio Macri y a Héctor Mañeto como si No, pero, se Jorge, consagrara un matrimonio. Pero ojo, acá hay un test fundamental, porque si el gobierno ahora no regula bien esta industria, va a quedar sujeto a un costo reputacional infinito, porque los mercados miran otros mercados. Ojo con esto, si vos permitís una posición dominante o monopólica en el mercado de las comunicaciones, va a generar un contagio
reputacional a otros mercados y esto puede tener consecuencias muy graves. Esto lo advertía Telefónica. Bueno. Esto Telefónica lo advertía. Así es. Y cuando yo me dediqué al tema hacia finales del año pasado, que salía este decreto, claro, ya todos sabían que se venía esta fusión. Si uno lo decía, quedaba... Yo anticipé, en el portal mío, que se venía esa fusión. Y esa fusión hoy me parece que es la consagración superlativa del Grupo Clarín y un acercamiento, que es la tapa de noticias de hoy, del gobierno, que me parece que tiene que ser inteligente en lo posible. Exactamente. Yo a Clarín es para felicitarlo, porque verdaderamente se quedó con un negocio absolutamente extraordinario, pero se equivocan los que creen que Clarín, por este negocio, va a ser un macrismo militante. Totalmente de acuerdo. Es no entender ni siquiera la dinámica de los medios ni cómo funciona y la historia el reciente. Grupo Clarín, por supuesto. Tanto con Menem, con el Canal 13 y compañía, como ni hablar con Néstor Kirchner, ¿verdad? Y antes también podemos hablar con Videla, por ejemplo, ¿no? Ahí yo ya, demasiado chico era yo. Sí. Leía Clarín, aunque en casa salía La Nación, pero obviamente seguía el derrotero ideológico. En realidad, el proyecto, la trayectoria de Clarín, sinceramente como historia es apasionante. Se escribieron algunas historias, pero que son más bien complacientes, algunas. En realidad vos tenés que tratar la historia de Clarín, no hasta la muerte de Noble, hasta que echan al desarrollismo. Cuando expulsan a los desarrollistas, que si algo se le puede cuestionar a Mañeto, es la traición al que lo llevó a trabajar ahí, que era Rogelio Frigerio, el abuelo, el tapir, claro, abuelo del tapirito, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior de aquí. Claro. Aquel Rogelio Frigerio que fue el ideólogo de muchísimas cosas. Y todos creían que Clarín era de los desarrollistas. Claro. Cosa que percibe inmediatamente Mañeto, que percibe también la directora que acaba de morir, a la que pobrecita tenía 50 años y ya en Clarín la llamaban la vieja. En esa época es distinto, Jorge. Bueno, la llamaban la vieja. Una pues la esperanza de vida era mucho menor. Bueno, cuando echan al desarrollismo, ¿y por qué echan al desarrollismo? Porque en realidad el tapir les iba con cuentos, la tenía directamente con argumentación, casi convencida. Y para todos, Clarín era del desarrollismo. Y el desarrollismo era muy importante porque ¿qué querían los políticos? Estar en Clarín. Claro. Y para estar en Clarín le hacían caso, los tomaban en serio, ¿entendés? Que era casi una célula del PC, del Partido Comunista, Frigerio. Y te sintetizo nada más. 2 veces los entusiasmó Frigerio a la directora y al Grupo Clarín del momento. En el 76, que se iban a quedar con el manejo económico. Claro, y no pasó. Y finalmente fue Martínez de Oz. Claro. Y antes, en el 73, porque no te olvides que el texto, la única verdad es la realidad, que recitan siempre los peronistas, fue escrito por el tapir. Claro. Por Rogelio Frigerio. También creían que durante el peronismo del 73 se iban a quedar con el manejo económico y ahí pacta Perón con la Unión Soviética porque Helbar era Kamaradovsky, claro, era camarada del partido secreto y también se quedan afuera, ¿no es cierto? O sea, casi Perón fue un antecedente de Donald Trump en algún sentido, de pactar con los rusos. Y en algún sentido te diría que sí, en algún sentido. Trump tiene algo de Kirchner. Sí, claro. Porque cuando vos ves que acá nosotros, casi era como si fuera una novedad, Kirchner se peleaba con el Grupo Clarín, y vos ves hoy a Trump a las patadas con CNN, con la CNN, y lo ves a los árabes
Sí, claro. que el gran planteo que le hacen a Qatar y que lo que le piden a Qatar, casi para no golpearlos Basta y de terminar, Al-Jazeera. basta de Al-Jazeera. Tal cual. Entonces el tema es qué es lo que pasa con la comunicación. Ahora que estamos tan preocupados todos por la corrupción, en realidad hubo siempre corrupción. Lo que pasa es que no estaban estos medios de comunicación que tienen la impertinencia de contarlo. Sí, claro. La historia de la Argentina es una historia que tiene mucho que ver, desde la ley de enfiteusis para acá, Sí, claro. con los negociados. Claro que no estaba animales sueltos, no estaba la Pero nata, está la historia, ¿eh? Hay un no historiador. jorobaba el turco así con ningún portal. Escúchame, hay un historiador, Cacho, es un gran amigo mío, ¿no? Lazarovich, que Cacho tiene una tesis hecha sobre la generación del 80. La corrupción de la generación del 80 es maravillosa, ¿no? Pero déjame volver un segundito Sí, a hacer una por aclaración, favor. porque la audiencia Lo que también... tiene de bueno la aventura esta de la libertad intelectual. No, que no vamos viste, por que uno se tiene que pero ir hay por un detalle informativo, tal vez para Sí. una generación que nos está viendo y no sabe lo que es una célula del PC, que era la unidad organizacional básica del Partido Comunista, que tenía una situación casi de, digamos, funcionar en el silencio, en la opacidad total, muy flexible, con responsables de diferentes áreas en cada célula, que luego se iban eventualmente desarrollando en carreras políticas, en una organización muy flexible, muy pequeña, un culto, digamos, pero es algo que para nuestra generación tal vez es obvio, pero la gente de menos de 40 años seguramente nunca escuchó lo que es una célula del PC, ¿no? Retomemos un segundo la cuestión de los mercados, Jorge, porque Sí, quiero cerrar un solo tema, ¿no? La posibilidad de la Argentina de seguir financiándose no depende del triunfo de la doctora, pero el costo de ese financiamiento sí. O sea, plata va a seguir habiendo, va a ser bastante más cara. Cuidado con eso, ¿no? Y otra cuestión que puede estar acá poniendo presión es la compra de futuros de dólares, porque mucha gente que, por ejemplo, invertía en las LEVAX y otros instrumentos financieros para cubrirse, compraba dólares de futuro, que estaban a un precio bastante razonable. Si se llega a correr el tipo de cambio por un poquito de pánico que puede generar el triunfo de la doctora, ahí hay mucha gente que puede ganar plata o perder plata. Así que ojo que las operaciones también van a venir de ese lado. Hay muchas operaciones. Te diría, está entretenido para un analista político que no quiera darle consejos a la humanidad, que no quiera imponer su interpretación de cómo debe ser la historia, sino que directamente vaya a la información. Esto está muy interesante. Claro. Y lo mejor, que es lo único que se les puede perfectamente recomendar a los dos grandes bandos que están, que son del gobierno y la doctora, no subestimar al otro. ¿El otro? No subestimar al adversario. Intuyo que en algún momento, cuando privilegiaban la polarización con la doctora y cuando favorecían de algún modo ese objetivo de adversidad que representaba la doctora, que subestimaron la posibilidad que podía tener la doctora en el crecimiento ese, qué sé yo, casi delirante que tiene en lugares muy importantes de la tercera sección electoral y en Buenos Aires. Ahora, tampoco creo que la doctora tenga que subestimar al gobierno. Porque vos imaginate que en la capital, estimulan a un candidato de masa y a los candidatos del peronismo para reducirlo a Lustó. Tombolini por un lado, Filmus por el otro. Vos sabés que tanto Massa como los que están detrás de la cuestión del peronismo son todos muy amigos de Rodríguez Larreta, que insisto, es el que más sabe del poder de ese grupo. Ahora, en la provincia de Buenos Aires, la construcción y el estímulo a Randazzo, que todos pensábamos que era directamente para dividir a la doctora, el objetivo es aniquilarlo a Massa. Sí, también. Así como lo quieren masacrar a Lustó, no dejarlo avanzar en la capital, pasa porque en realidad la línea, te diría ahí, la interacción de adversidades entre Randazzo y Massa, entre el tercero y el cuarto. Claro.
Tal cual. Y sacarle votos a Massa es muy importante, porque si como hicimos la cuenta anterior quedaban 50 y pico de puntos, si Massa llega a los 20, 22 puntos, tenés que ir y levantarla como campeona a la doctora. Claro. ¿No es cierto? Razón por la cual los puntitos que le pueda rapiñar Randazzo a Massa pasan a ser fundamentales. Estoy de acuerdo con eso. El concepto sería ahí, Jorge, que esta es una elección que al margen de los resultados de las primeras líneas hay que mirar los otros resultados Por supuesto. que pueden posicionar candidatos de cara al proceso sucesorio 2019, tanto en la provincia como eventualmente a nivel nacional, ¿no? Retomo una idea que dejamos picando de una eventual cohabitación, que es algo que ya escuché 2 o 3 veces esta semana, con obviamente la necesidad de bajarlo a los parámetros nuestros aquí en la Argentina. Recordemos que la cohabitación en Francia se facilita por la figura de un primer ministro. La cohabitación acá se dio, por ejemplo, presidente del gobernador o un primer ministro. Claro, exactamente. Acá no hubo nunca cohabitación. Hubo cohabitación, sí te diría, cuando es el gobernador y el presidente de distintos ámbitos políticos. Claro. No hay cohabitación porque no hay ninguna posibilidad de un primer ministro, de un jefe de gabinete que no sea del mismo partido que el presidente. Bueno, ahí eso viene, acá no está. No se dio, pero se pudo haber dado. De hecho, la reforma a la Constitución fue pensada por Alfonsín en su momento, no la que finalmente se consagró. Él tenía ganas de hacer una cosa muy parlamentaria. Más parlamentaria. Estaba arreglado con Pierre Mauroy, él estaba fascinado con todo aquello. Exactamente, con una visión donde para él el presidencialismo era causante de la inestabilidad política y tener un mecanismo de separación de jefe de gobierno, de jefe de Estado, le garantizaba a la Argentina algún fusible en caso de crisis de las típicas que tuvimos siempre nosotros. El jefe de gabinete que tenemos hoy nunca tuvo la entidad de un primer ministro, ni mucho menos, pero de hecho tiene que ir a informar al Parlamento, hay como una lógica de un cuasi primer ministro. Eso lo tenía que hacer Jorge Rodríguez y lo tenía que hacer Alberto Fernández. Exactamente. También. Bueno, pero es un rol del jefe de gabinete de ministros, que no es premier. No es yo premier. lo llamo premier. Yo lo llamo premier. No lo es, aunque tiene el manejo presupuestario. Y esto no es un dato menor. Esto fue porque Menem se lo quiso sacar a Caballo. Fue una cosa de corto plazo, pero tuvo consecuencias institucionales muy serias. ¿Por qué traigo este punto? En la crisis de la Rúa, la crisis del 2001, hubo un intento fallido de incorporar al peronismo al gabinete, luego la derrota catastrófica de la Alianza ya por octubre del 2001, el voto bronca. Ya era el tango tarde. Era un poco tarde. Era muy tarde. Se intentó antes incluso la elección, cuando era obvio que se iba a perder, armar algún tipo... Lo ofreció de la Rúa cuando ya tenía 4 globos rojos y 1 blanco. Él ya estaba muy mal. Pero hubo una negociación en un hotel en la calle Suipacha, yo creo, o Esmeralda, allá en la zona de Retiro. Sí, ya sé, un hotel que es el Coti. Sí. Una negociación que no fructificó, sí. Pero la idea era incorporar a un gobernador como jefe de gabinete, ¿no? Sí, pero... yo no digo que esto sea necesario acá, ni mucho menos. Lo que sí digo es que hay posibilidades de armar acuerdos de gobernabilidad casi independientemente del resultado. En la Argentina es una monarquía. Eso es malo, Jorge. Es malo. Si no le fue bien a De la Rúa, es porque no fue monarca. Intentó, Intentó. Pero no le alcanzó. Vos para ser presidente en la Argentina tenés que ser también un poco cruel. ¿Un poco? Un poco, o bastante cruel. Lamentablemente. Y te tendría que decir una palabra que es bastante fea, porque como esta es una sociedad bastante, te diría, influenciada por los HDP, sí. El presidente tiene que ser más HDP que todos los HDP de la sociedad. Un primos inter pares. Por lo menos superior. ¿Entendés? Menem fue un monarca. Sí. Alfonsín no lo fue. Alfonsín, en principio, aparentemente no lo fue. Alfonsín tenía el mérito de la novedad y que venía después del autoritarismo. Alfonsín le fue mal. Todos homenajean lo que fue el valor de la democracia, cuando fue el tema de la cara pintada. 87. El tema de cara pintada, ahí comienza directamente la declinación de Alfonsín. Así es. Acordate vos que viene la elección del 87, cuando Cafiero
después si vos querés aclaramos por la gente de la nueva generación, pero yo creo que sabe, cuando Cafiero le gana a Casella en el 87, La elección era gobernador de la provincia de Buenos prácticamente en adelante, la monarquía radical pasó a ser una comisión liquidadora del radicalismo. En muy poco tiempo se desvaneció el poder, se diluyó. Pero Alfonsín era un presidente muy fuerte y en algún momento se pensó en la reelección. Aires. Sí, claro. El 87 termina también con la posible reelección de aquel Alfonsín. Así es. Y aparece un tipo de Córdoba grandote, Eduardo Angelós, que era la pata ancha nueva, que parecía que iba a ser el próximo, Sí. que bueno, es al que le gana Menem. ¿no es cierto? Pero después, Kirchner fue un monarca. Sí, sí. La doctora fue Cleopatra. Sí. La doctora fue prácticamente una cuestión monárquica, por lo menos. Por eso hay que cambiarlo, Jorge. No puede ser que tengamos todavía estas figuras Es una cuestión, decimonónicas absurdas. Es una cuestión cultural, pero en los países presidencialistas, de fuerte presidencialismo, en tanto tenga el poder y se lo mantenga. Bueno, en ese sentido, Macri no es una persona que ejerce poder con la misma mecánica, ¿Estás seguro? con los mismos atributos. Sí, ¿Estás seguro? Sí, sí, es distinto. ¿Vos sabés lo que evolucionó Macri al respecto? ¿Vos sabés que no hay nadie que pueda tener un ego que ni siquiera se pueda equiparar al ego de Macri? No, pero eso es necesario para estar ahí. Eso yo no lo pongo en duda. Macri es la verdad que ha centralizado el poder de una forma admirable y lo peor es que lo creen tonto algunos. No. Nadie llega tonto. Si es tonto no llegas Creo ahí. que no es tonto, que es No. cruel, Sí. que si tiene que garcar a alguien lo garca sin ningún reparo, así sea. Yo lo dije de entrada, él no tiene influencia de Durán Barba, él tiene influencias de Mario Puzo, el del Padrino. ¿Entendés? Sí, claro. Pero tuvimos un segundito en la historia de Angelós para hablar de la cuestión de los fueros, porque Angelós fue el primero, que yo recuerde, que renuncia a los fueros para enfrentar el juicio que le hacían en Córdoba por unas denuncias de corrupción, de la cual fue finalmente me acuerdo. absuelto, ¿no? Hoy hubo un episodio interesante en la Cámara de diputados que renuncian a sus fueros. En lo penal, ¿no? Libertad de expresión, digamos, es una renuncia parcial, pero es simbólicamente importante. Lo hizo Massa, Margarita Stolbizer, otros diputados de Cambiemos salieron a bancarle esa parada, Massot, por ejemplo. ¿Qué opinas de eso? Pero que es una manera de directamente entregarlo a debido. Pero, escuchame, somos pocos, más o menos, No, ¿lo bueno, entendés? Es una sobreactuación para acentuar el estado de debido en offside. Independientemente de lo que pase en Comodoro Pi. O sea, ¿lo pueden expulsar a debido, pensás vos? Si lo hicieron con Patti, Sí. en otro orden, Patti, que tenía 400.000 votos propios, había sido alcalde y reelecto como alcalde. Escobar. Había sido electo diputado, votado por los que lo castigaban, porque los que lo votaban lo querían duro, así, lo querían malo. Bueno, pasó como... Terminó preso, también, ¿eh? Sigue preso ahora. También, por supuesto, hay una nota muy interesante en el ASI Digital que se llama Milani y Patti, Hospital de conversaciones, Leza, sí, porque claro. en realidad comparten un escenario común que es para una obra de teatro. Otra obra más, ¿no? Es una obra de Ya tenemos teatro- dos hoy. Es una obra de teatro maravillosa, porque un diálogo entre Patti y Milani y que interfieran Echecolás, Amelón y el Tigre Acosta es una manera de ver la historia argentina Sí, de claro. otro modo, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿a dónde iba? Porque con esta comparación yo No, me fui no, la al cuestión de los demonio. fueros. De los fueros, sí. Porque sí. tiene un nombre y apellido, que es Julio Devido, Es yo Julio creo. Devido, sí, sí. Y tiene, me parece... La Morsa del 17. La Morsa del 17. Porque con las cosas que dijeron de la Morsa había que haberlo fusilado por la espalda, por lo menos, sin honor y demás, y el tipo sigue... No pasa nada. No, porque pero- eso pasó. ¿Qué es lo que pasa con la doctora Carrió y los que elige directamente como enemigos? Acordate cuando el enemigo de ella era Duhalde. Sí, claro. Cuando Claro. el enemigo de ella era Sergio Massa, que ahora Sergio Massa parece haberse puesto a Margarita al lado y ahí tiene un seguro anticarrió. Claro. Digamos,
Ahora es debido. Cuando debido dice esto es electoral, tal vez tiene razón. Debido debe tener culpas, debe tener... pero bueno, ahí él verá cómo se defiende. El kirchnerismo no lo va a defender, Eso según mi te voy a hacer información. dos preguntas. Una esa. La segunda pregunta es si esto puede contagiar al Senado. No, porque ojo, si Cristina entra como senadora, sobre todo si no sale primera elección, sino segunda, tiene un bloque de 8 o 9 senadores, perfectamente puede sufrir ella un desafuero similar. Ya sería muy conjetural y esto sería ya casi para Gabriel García Márquez, te diría. Yo no es que le saque la cola a la jeringa, te diría, pero me parece que esa batalla la perdieron. Cuando yo digo, muchachos de Clarín, en esto perdieron, tenían que haberla encanado antes. Ahora que es candidata, ya no la podés encanar. No es que sería una desprolijidad, eso sería una tontería y casi te diría puede ser peor en todo caso, ¿no es cierto? Ahora, insistir con toda esta cuestión como si todavía pudieras impedir que fuera, me parece una tontería y creo, te diría más, que la agrandan. Creo que agrandan la importancia que puede tener una persona cuando... Si es esa persona que llega, es directamente la cosa terrible que puede pasar en la Argentina, con los mercados. Tanto miedo tienen los mercados. ¿Qué son los mercados? Son tipos que la ponen y se quieren llevar la moneda de ellos. Bueno, quieren que no los expropien. El gran problema que tienen los empresarios hoy en la Argentina es que no hacen plata, que no ganan guita. Déjame corregir eso, porque ganan guita, pero no con las empresas, sino especulando. Bueno, pero te digo, ellos, hay que separar la paja desde el del punto trigo. de vista técnico, son empresarios que quieren ganar con sus empresas. Sí, por supuesto. En serio, ¿cuál es el negocio de invertir un mango en algo? ¿Para qué invertir un mango en algo si me meto con esta bicicleta? Pero los tipos son empresarios. ¿Hay otro los problema? tipos no quieren echar gente. No, al contrario. No quieren echar tipos. Por supuesto. No pueden contratar un tipo. Se quejan del costo laboral, directo e indirecto. Esto va a salir de mi portal pronto, ¿no? Pero uno, te lo puedo anticipar, uno me dice, mira, Moreno, un pyme, ¿no? Tipo dirigente de pyme. Con Moreno era un delirio. Era un delirio, te podías llegar a maltratar, te daba un marco, cerrabas con él y te ponías a laburar. Claro. Estos muchachos te tratan bien, te sonríen, prácticamente son caballerescos. Pero te obligan a competir, Jorge, ese es el problema. Dicen, no es eso. Quedan en responder las propuestas y no responden nada. Pedalean. Puede ser estratégico No hay eso. nadie que resuelva, hermano. Puede ser estratégico. Te alargan. Eso puede ser estratégico. Pero déjame ir a otro ¿Hablas punto. con empresarios? Sí, Porque no, vos das tantas obviamente. charlas a los empresarios como yo. Igual. Yo creo que hay un fenómeno distinto y es que están algunos vendiendo incluso más que antes, pero ganan menos guita. Guita no gana. ¿Pero sabes por qué pasa eso? Porque hay un poquito más de competencia, porque tenés que bajar los costos, tenés que bajar los precios, porque se vende menos. Y si en algún momento hay una apertura, aunque sea parcial, eso se va a poner ¿Sabés todavía qué dicen peor. ellos? Y lo escuché. Exactamente el martes, no puedo decirte dónde, porque es una mesa donde el compromiso es de lo que se habla ahí, no se puede comentar absolutamente nada. Escuché, al presidente Macri no le interesa la producción. No es cierto eso. Bueno. No, puede ser que lo sientan de ese modo, pero no es No así. le interesa la producción. Yo te diría, no le interesa la producción de algunos sectores que recibieron o subsidios o muchos privilegios Pobre en el gobierno tipo anterior. que hace zapatos, un pobre tipo que tiene que ver con la cuestión textil. Claro, hay un sesgo hacia los sectores más competitivos, a los sectores que pueden exportar probablemente, y los sectores más vinculados al mercado interno. Ahora, todos esos tipos más que sufren. hablamos, con los que yo hablo, con los que yo a veces tienen la gentileza de invitarme a disertar y demás, toda esa gente, todos, a pesar de todo, votan a Macri. Sí, claro que sí. Todos están con Macri. Pero ¿Por qué? El riesgo de lo que nos quieren llevar a Venezuela. hay otra manera de mirarlo, y es una cosa es lo que están ganando ahora las empresas,
y otra cosa es el valor de las empresas. El valor de los activos, con la gestión de Macri ha subido las propiedades, valen más las empresas, se llaman los múltiplos. Cuando hace el balance de una empresa, esa empresa vale más porque el país está encaminando supuestamente hacia un entorno más competitivo, más sustentable. El obrero tiene la veleidad de laburar. No, por supuesto. El tipo tiene que trabajar. Eso es tu historia. Hay toda la una creación de ofensiva empleo hoy contra el laburante que me parece, te diría, indigna. Un poco está muy bien la cuestión de la industria del juicio y toda esta cosa que tiene que ver con la carga impositiva y demás. Pero muchachos, los laburantes tienen su derecho a pasarse una semanita en San Clemente del Tuyú. ¿De qué estamos hablando? Pero hace 5 años que Argentina no genera empleo genuino del sector privado. Generás o empleo del sector público, obviamente eso incrementa la déficit fiscal, o ese empleo no sustentable en base a subsidios. Empresas que trabajaban, entre comillas, porque había mucho subsidio que le permitía trabajar. Eso ya se está como acabando, no hay tanta creación de empleo público y los subsidios se están acotando, por eso la luz u otras cosas están generando ruido en muchas pymes que lamentablemente no pueden, digamos, subsistir. Pero la creación de empleo, Jorge, es un problema en todo el mundo. No, por supuesto, sí. Por la cuestión tecnológica. Por supuesto. Y en Argentina se complica. Están trabajando 6 horas, 36 horas, 35 por semana. Pero encima en Argentina se complica por el costo de capital, que es muy caro. Entonces, ahí es cuando cuestiones más estructurales te permiten entender que el desafío que tiene el país es muy, muy complejo de acá para adelante, porque implica bajar el costo laboral, bajar el costo impositivo y bajar el costo de capital. Lo que no me compro es este terror generalizado ante la posibilidad de un resultado electoral. Me parece que le están dando demasiada importancia a la cuestión y si verdaderamente se teme tanto a eso es porque verdaderamente no quieren hacer nada. No, están más cómodos tal vez. Hay que diferenciar el discurso electoral, donde por ahí genera esta idea del miedo, el terror, etcétera, de las condiciones objetivas de gobernabilidad que no pueden depender de una elección. Si este país depende de una elección, es muy poco serio. Mira, primer gran error, yo te dije que el segundo gran error fue poner la base en la cuestión de la corrupción. El primer gran error que ningunea prácticamente todo lo que pasa en la República es poner tanto dramatismo, tanta cuestión de vida o muerte en el resultado de la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, pero vos, al poner tanto el acento en Buenos Aires, ninguneás todo lo que pasa en el resto del país. Y este es un error también del gobierno, hermano. Totalmente de acuerdo.